Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este tutorial acerca de la valoración de los reflejos. En el día de hoy me acompaña mi compañero Eduardo Sánchez Hernández y su servidor Emanuel Nájera Carranza, y para comenzar vamos a iniciar con los reflejos primitivos. Para ello tenemos el reflejo de búsqueda, que básicamente vamos a poner el bebé en prono y vamos a hacer un estímulo o un toque sobre la parte superior de la mejilla y los labios, y el bebé lo que va a hacer va a reaccionar en forma de búsqueda hacia donde se estimuló. Luego tenemos el reflejo de succión, que básicamente se puede hacer con un biberón o con el dedo, y lo que va a hacer el movimiento de succión o movimiento de los labios. Bueno, de ahí pasamos al reflejo de presión palmar, en el cual vamos a tener al bebé. Simplemente lo que vamos a hacer es colocar el dedo en la palma de la mano y este va a hacer presión sobre este. Bueno, ahora empezaremos con los reflejos a nivel cortical. Empezaremos con el reflejo de decúbito supino, el cual la posición es que el paciente debe de estar en una plancha con extremidades extendidas. Y bueno, el estímulo del paciente es reclinar la plancha, y la reacción negativa es que el paciente no va a tener ninguna reacción ni nada. En la reacción positiva, el paciente va a extender el tórax lo va a flexionar para poder acomodar el cuerpo. Bueno, ahora vamos con el reflejo del decúbito prono, en el cual en la reacción negativa vamos a poner al paciente sobre una plancha inclinable con los brazos y piernas extendidos. Vamos a tener que la reacción negativa va a ser si la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente o si no hay reacciones de equilibrio ni de defensa. Ya en lo que es la reacción positiva, básicamente va a haber un enderezamiento de la cabeza y del tórax y una extensión del brazo y de las piernas. Bueno, ahora vamos con el reflejo en posición cuadrúpeda, el cual la posición del paciente es posición cuadrúpeda. El estímulo es inclinar al paciente hacia un lado. La respuesta negativa es que la cabeza y el tórax no tendrán respuesta, y la respuesta positiva es que la cabeza y el tórax buscarán regresar al punto del movimiento. Bueno, en el siguiente reflejo, que es el de sentado, pues básicamente vamos a tener al paciente sentado. Va a haber en el estímulo va a haber un empuje o incline al paciente hacia un lado, lo cual vamos a realizar esto, y por lo tanto en la reacción negativa va a ver que la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente, o básicamente que no hay una reacción de equilibrio ni de defensa. Y ya lo que sería la reacción positiva es que el enderezamiento de la cabeza y el tórax en abducción y extensión del brazo y de la pierna del lado elevado, va a haber un cierto equilibrio y reacción de defensa en el lado inclinado. Ahora vamos a pasar con el reflejo de hincado, el cual la posición del paciente debe ser hincada. El estímulo al paciente debe ser inclinación hacia un lado, y la respuesta negativa es que la cabeza y el tórax no hay endurecimiento, y no hay ni reacción ni defensa. La reacción positiva es que el paciente tiene un endurecimiento de la cabeza y el tórax, hay signos de defensa. Luego vamos a tener lo que son los reflejos de brincos. Se van a dividir en tres. Primero vamos a iniciar con el brincos 1, en el cual la posición de prueba sería que el paciente esté de pie y lo sostengamos de los brazos. Lo que sería el estímulo es que vamos a mover al paciente hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, lo cual va a ser esto o esto, y la cabeza y el tórax no se van a enderezar. Por lo tanto, el paciente no da pequeños brincos con el fin de mantener el equilibrio. Y lo que sería la reacción positiva, vamos a tener que enderezar la cabeza y el tórax y dar pequeños brincos laterales a fin de mantener el equilibrio. Ahora vamos con el reflejo de brincos 2, en el cual va a seguir el paciente de pie, pero en esta ocasión lo vamos a mover hacia adelante, en el cual si hay una reacción negativa, el paciente no da pequeños brincos con el fin de mantener el equilibrio, y si hay una reacción positiva va a enderezar la cabeza y el tórax, brinca hacia adelante para mantener el equilibrio. Bueno, vamos a pasar con el reflejo de brincos 3, el cual la posición del paciente es de pie, sosteniéndolo de los brazos. El estímulo del paciente es moverlo hacia atrás,
Y la reacción negativa es que la cabeza y el tórax no se endurecen y la paciente no hace los brincos hacia atrás para mantener el equilibrio. Bueno, la reacción positiva es el endurecimiento de la cabeza y el tórax y este hace brincos hacia atrás para mantener el equilibrio del cuerpo. Bueno, ahora vamos con el reflejo de dorsiflexión, el cual la posición del paciente es de pie sosteniéndole debajo de las axilas. El estímulo es que inclinemos el paciente hacia atrás. La reacción negativa es que la cabeza y el tórax no se endurecen y espontáneamente no hay dorsiflexión en los pies. En la reacción positiva, la paciente endurece la cabeza y el tórax y por ende hay una dorsiflexión en los pies. Ya. Bueno, en el reflejo de coordinación, reflejo de sub y baja, vamos a tener que en la posición del paciente se va a mantener de pie, del mismo lado agarrándole una mano y un pie y con una flexión de rodilla y cadera. Su estímulo de prueba va a ser que tire el brazo hacia adelante, suavemente y un poco hacia un lado. Y básicamente su reacción negativa es que el paciente no es capaz de mantener el equilibrio de pie. Y ya basándonos en la reacción positiva, va a haber un enderezamiento de cabeza y de tórax y una abducción y extensión completa de rodilla manualmente flexionada para mantener el equilibrio. Bueno, ahora pasaremos con el reflejo de la posición de simio, el cual la posición del paciente es en cuclillas. El estímulo de prueba es inclinarlo hacia un lado. La reacción negativa es que la cabeza y el tórax no se endurecen y espontáneamente la paciente no puede tener un equilibrio, lo cual haría que se caería. Y la reacción positiva es endurecimiento de la cabeza y el tórax, lo cual hace una abducción y extensión del brazo y de la pierna para poder mantener el equilibrio. Bueno, ahora vamos a lo que son los reflejos del nivel de mesocéfalo y para iniciar vamos a iniciar con el reflejo de enderezamiento del cuello. En una reacción negativa vamos a poner que la posición del paciente es en decúbito supino, la cabeza en posición media y los brazos y piernas extendidos. El estímulo de prueba es que la cabeza rota del paciente hacia un lado, activa o pasivamente. Y si hay una reacción negativa es que el cuerpo no rota. Y si es la reacción positiva, básicamente el cuerpo rota todo hacia la misma dirección de la cabeza. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el reflejo de enderezamiento del cuerpo actuando sobre el cuerpo. Bueno, para este reflejo la posición del paciente debe estar en decúbito supino con la cabeza media y brazos y piernas extendidas. El estímulo del paciente es rotar activa o pasivamente la cabeza y la reacción negativa es que a la hora de rotar la cabeza el cuerpo se gira sobre un todo. En la reacción positiva, a la hora de girar la cabeza, el cuerpo va girando de forma segmentada. Por ejemplo, primero hombros, de ahí pelvis y posteriormente las piernas. Ahora pasamos con el reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza. Esta básicamente en la reacción negativa vamos a tener que la posición de prueba es que sostengamos al paciente en el aire con los ojos vendados y en una posición prona. El estímulo a prueba sería que se mantenga por sí mismo y si hay una reacción negativa sería que no endereza la cabeza automáticamente a la posición normal. Y en la reacción positiva sería que la cabeza se endereza a la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. Bueno, ahora pasamos con el reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza 2. Bueno, en esta la posición del paciente va a ser sostenerla sobre el aire con los ojos vendados en posición supina. El estímulo va a ser sobre sí mismo en el aire y bueno, la reacción negativa es que la cabeza no se endereza estando en la posición natural. Y bueno, pasando a la reacción positiva, la cabeza se endurece a la posición normal, lo cual hace que la cara esté de forma vertical y la boca de forma horizontal. Luego tenemos lo que es el reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza 3. En la posición de prueba, vamos a sostener al paciente en el aire con los ojos vendados y posteriormente lo vamos a sostener sobre la pelvis. Y el estímulo va a ser que lo vamos a inclinar hacia la derecha y si hay una reacción negativa es que la cabeza no se endereza por sí misma automáticamente a la posición normal. Y si la reacción es positiva,
la cabeza se endereza a la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. Ahora los reflejos de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza 4, básicamente es todo lo contrario a los 3, solo que en esta ocasión lo vamos a inclinar hacia la izquierda. Bueno, ahora vamos a pasar al reflejo de endurecimiento óptico 1, el cual ya sin los ojos vendados. Y bueno, la posición del paciente es sostenerla en el aire en posición prono. El estímulo va a ser el mismo aire. Y bueno, la reacción negativa es que no tenga endurecimiento de la cabeza, lo cual mantenga el cuerpo de forma normal. Y la reacción positiva es que la cabeza se endurece, lo cual hace que levante la cara y esta la tenga de forma vertical con la boca horizontal. Bueno, ahora vamos a pasar al reflejo de enderezamiento óptico 2, el cual la posición del paciente es igual, sostenerla sobre el aire, pero esta vez en posición supina. El estímulo lo va a hacer el mismo aire, y en un estímulo negativo, la cabeza del paciente no va a endurecerse, la va a mantener sobre el cuerpo normal. En un estímulo o reacción positiva, la cabeza del paciente se eleva, se endurece, la pone en forma normal, lo cual hace que la cara esté de forma vertical y la boca de forma horizontal. Bueno, ahora pasamos al reflejo de enderezamiento óptico 3. En la posición de prueba, vamos a sostener al paciente en el aire, alrededor de la pelvis, y su estímulo de prueba va a ser que lo vamos a inclinar hacia la derecha. Si hay una reacción positiva, la cabeza no se va a enderezar por sí misma, y si hay una reacción positiva, la cabeza se endereza por sí misma a la posición normal, la cara se va a poner en vertical y la boca en horizontal. Y en el reflejo de enderezamiento óptico 4 es básicamente lo contrario al 3, pero en esta ocasión la vamos a inclinar hacia la izquierda. Bueno, ahora vamos con el reflejo de reacción anfibia, lo cual la posición del paciente debe de estar en decúbito prono, la cabeza en forma media y las piernas y brazos extendidas, los brazos pasando la cabeza. El estímulo de es levantar la cadera de la pelvis, y la reacción negativa es que no hay ninguna flexión del brazo, ni de cadera, ni de rodilla. Y la reacción positiva es que a la hora de levantar la pelvis, la flexión automática del brazo, cadera y rodilla del mismo lado. Bueno, ahora pasamos a las reacciones de movimientos automáticos, en el cual vamos a hablar sobre el reflejo de Moro. En la reacción negativa vamos a tener que la posición de prueba del paciente es en posición semi-reclinada. Su estímulo va a ser que vamos a dejar caer la cabeza hacia atrás, y si hay una respuesta negativa, básicamente hay un sobresalto mínimo o es muy ausente. Y si hay una reacción positiva, es que la abducción, extensión o flexión, rotación externa de los brazos y la extensión abducción de los dedos. Ok, ahora pasamos con el reflejo de Landau, lo cual en posición de paciente sostenerla en el aire, tomándola del tórax de forma prona. Y bueno, el estímulo del paciente va a ser levantarle la cabeza y activar los parámetros. Y bueno, la reacción negativa es que a la hora de levantar la cabeza, las piernas se mantienen flexionadas, no hay una extensión. Y la reacción positiva es que tanto la columna como los pies se extienden a la hora de levantar la cabeza. 3. Bueno, ahora pasamos a los reflejos espinales. En vamos a tener que en la reacción negativa, en la posición de prueba, vamos a poner al paciente en decúbito supino, con la cabeza en posición media y las piernas extendidas. El estímulo de prueba va a ser en la planta del pie, y si hay una reacción negativa, básicamente va a extender la pierna estimulada o la va a retirar voluntariamente. Y si hay una reacción positiva, va a haber una flexión incontrolada de la pierna estimulada. Vamos con el reflejo de extensión refleja, el cual la posición del paciente debe estar en decúbito supino, la cabeza en posición media y una pierna extendida y la otra flexionada. El estímulo al paciente es estimular la planta del pie de la pierna flexionada. En una respuesta negativa, el paciente va a mantener la pierna flexionada. En una respuesta positiva o una reacción positiva, a la hora de estimular la planta del pie va a extenderla o va a quitarla de forma automática. Ahora en el reflejo de extensión cruzada, vamos a tener que la posición de prueba es que el paciente esté en decúbito supino, la cabeza en posición media y las dos piernas extendidas.
En la estimulación de prueba vamos a tener que se va a estimular la superficie interna de una pierna con golpes, y si no hay una reacción negativa es porque no reaccionó a la estimulación. Y en la reacción positiva, la pierna puesta va a haber una abducción, rotación interna y rotación y extensión, perdón, en la planta. Básicamente va a ser una posición de tijeras. Ok, ahora vamos a pasar a los reflejos a nivel de tallo cerebral y vamos a pasar con el reflejo tónico asimétrico del cuello, el cual es estando de la posición del paciente, debe de estar en decúbito supino, la cabeza en forma media y los brazos y piernas extendidas. El estímulo del paciente es voltear la cabeza hacia un lado, y la reacción negativa es que no hay ninguna reacción de los miembros del lado que se giró la cabeza. La reacción positiva es que a la hora de girar la cabeza, tanto brazo como pierna se extienden, y esto hace que aumente el tono flexor. Bueno, ahora tenemos lo que es el reflejo tónico asimétrico del cuello 1, en el cual en la posición de prueba es que el paciente esté en posición cuadrúpeda sobre las rodillas del examinador. En la estimulación de prueba vamos a tener que es una ventroflexión de la cabeza, vamos a llevar hacia abajo, y si no hay una reacción negativa es porque básicamente no hay un cambio en el tono de los brazos o piernas. Y en la reacción positiva vamos a tener una flexión de los brazos, o el tono flexor domina en las piernas extendidas. Bueno, ahora tenemos lo que es el reflejo tónico asimétrico del cuello 2, en el cual es básicamente todo lo anterior. En la posición de prueba el paciente va a seguir en posición cuadrúpeda y sobre las rodillas del examinador. El estímulo de prueba va a ser una dorsiflexión de la cabeza, que básicamente ahora la vamos a llevar hacia arriba, y una reacción negativa, que básicamente no hay un cambio en el tono de las manos ni de las piernas. Y en la reacción positiva es que la extensión de los brazos o el tono extensor domina sobre la flexión de las piernas, y el tono flexor domina sobre los brazos. Bueno, ahora vamos con el reflejo laberíntico tónico en decúbito supino. Este va a ser en la posición del paciente, tiene que estar en posición de decúbito supino, cabeza en forma media y brazos y piernas extendidas. El estímulo de prueba va a ser la posición supina por sí misma. Este tiene una reacción negativa cuando no hay un aumento extensor de los miembros inferiores cuando hacemos una flexión previamente. Y bueno, en una reacción positiva, el tono extensor domina cuando se flexionan piernas y brazos previamente. Bueno, ahora pasaremos con el reflejo tónico laberíntico en decúbito prono. La posición del paciente ahora va a ser la contraria, como dice su nombre, va a ser en posición de decúbito prono, cabeza en posición media. El estímulo va a ser por la posición prono de por sí misma. La reacción negativa va a ser de que no hay aumento del tono flexor. La cabeza y los brazos y piernas siempre pueden mantener en forma extendidas, no va a haber ninguna flexión. Bueno, y en la reacción positiva es que es incapaz de flexionar la cabeza hacia el tronco, ni de retraer los hombros, ni de extender el tronco, los brazos y las piernas. Ahora pasamos a la reacción de apoyo positivo. En la posición de prueba es sostener al paciente en posición de pie, y el estímulo de prueba es que lo hagamos brincar varias veces sobre las plantas de los pies. Si hay una reacción negativa es que no va a haber un aumento en el tono, las piernas se flexionan voluntariamente. Y si hay una reacción positiva, aumenta el tono extensor de las piernas y puede presentarse flexión plantar en los pies. Bueno, ahora nos pasaremos al reflejo de reacción de apoyo negativo, el cual la posición del paciente debe ser colocado de pie. El estímulo va a ser sostener el peso, y en caso de que haya una reacción negativa es que la liberación del tono extensor de apoyo positivo parte de los pies plantigrados y una flexión de piernas. Y bueno, en caso de una reacción positiva, si no se libera el tono extensor, permite el apoyo positivo, igual permitiría que la persona estuviera de pie por sí sola. Bueno, ya con eso terminamos este tutorial de la valoración de los reflejos. Y bueno, esperamos que esto les pueda ayudar de mucho. Y nos vemos hasta un próximo video.